3. Habiendo mencionado lo mucho que se habían divertido explorando las nuevas y emocionantes posibilidades de Sand, varios de los kitsune mayores estaban usando las técnicas de la familia Yamanake para leer las mentes de los equipos Genin allí para los exámenes Chunin, para aprender sobre sus aldeas de origen y tener una idea de cómo comportarse para infiltrarse en esas aldeas. Y no debería haber sido sorprendente que se encontraran con algunas sorpresas al hacerlo. La aldea de Hidden Rain está en medio de una guerra civil, declaró Temari. ¿Cuáles son los bandos? ¿Cómo se dividen las cosas? Y no se animó. Había estado leyendo sobre Grass Village, que hasta el momento había sido bastante aburrido. Temari se frotó los ojos para liberarse del disgusto. Bueno, parece que se trata de una toma de poder por parte de un solo hombre. Pero de alguna manera tiene al clan Rowling trabajando para él. Los Rowlings. ¿Cómo pasó eso? Naruto detuvo sus propias exploraciones para responder a ese anuncio. ¿Alguien podría explicarnos a aquellos que nunca hemos oído hablar de ellos? Kim reprendió suavemente. Naruto, que ahora había leído toda la biblioteca pública de Konoha 8 o 9 veces, junto con todos los libros y revistas que pudo encontrar esparcidos por la aldea, ahora estaba entre sus miembros más conocedores, comenzó a explicar, solo para ser derrotado por Temari. Son un clan cuyo límite de sangre ha sido denunciado por todos los ninja éticos como peligrosamente impredecibles y contrarios. No sirven de nada en la batalla. Solo causan caos en todos los bandos juntos. Está bien para un resumen. ¿Pero qué hace su límite de sangre? Tenten entró en esta discusión con su propia curiosidad despertada. Naruto se frotó los ojos como si intentara despejar una pesadilla. ¿Sabes que hay varios linajes importantes que se basan todos en la vista? Bueno, los Rowling son auditivos. Pero es un poco al revés, en lugar de oír muy bien o tener poderes auditivos especiales, es cualquiera que los escuche el que tiene un problema. Entonces, ¿cuál es el problema? Instó Kim, inclinándose hacia adelante. Confusión masiva. Temari respondió. Cualquiera bajo el sonido de la voz de Rowling olvida quiénes son sus amigos, cree que sus peores enemigos son héroes y que sus aliados más preciados son escoria. Odian a las personas que deberían amar y aman a las personas que deberían odiar. Es profundo y duradero. Largo, y solo empeora cuanto más escuchas a uno de ellos. Buscarías y te casarías con la peor persona para ti, nombrarías a tus hijos con el nombre de tus peores abusadores y, en general, te comportarías como un completo y absoluto loco que pierde todo el sentido del bien y del mal, y sentirme deprimido por ello la mayor parte del tiempo. Suena efectivo. Tenten quedó impresionado. Temari gimió, habiendo tenido que lidiar con el clan Kishimoto, no estaba impresionada por los Rowling, porque algunas personas no podían entender que no todas las líneas de sangre eran buenas. Lo es y no lo es. Como dije, afecta a cualquiera. Y con eso debería decir correctamente todos los que pueden escuchar a la Rowling. Incluida la propia Rowling. No puedes usarla en una pelea porque la gente en tu propio lado se vuelve loco tanto como tus oponentes. Las lealtades se olvidan por completo. Los maestros lanzan venganzas personales contra estudiantes que nunca los habían conocido antes. La gente olvida los juramentos, pierde todo sentido de los escrúpulos, pierde tanto sentido de sí mismo que son aptos para escribir mal sus propios nombres, y porque funciona en Rowling tanto como cualquier otra persona, si tuviera uno lo suficientemente leal para enviar solo contra sus enemigos, ella cambiaría y se convertiría en tu enemiga para volver y perseguirte. No existe una forma eficaz de utilizarlos. Simplemente causan caos, confusión y miseria a todas las personas que los rodean. La única defensa es no escucharlos, y eso generalmente significa mantenerse lo más lejos posible de ellos. Una vez que los detalles de su poder salieran a la luz, ningún pueblo ninja les permitiría entrar en sus países. Simplemente no hay manera de controlarlos. Sigues diciendo, ella, todo el tiempo que describes esto. Señaló Kim. Temari suspiró. Es un poder sanguíneo exclusivamente femenino, que surge solo en las mujeres de la línea, y solo después de que se casan por primera vez, lo que hace que sea fácil para los jóvenes esconderse y, por lo tanto, prácticamente imposible acabar con el clan. Una parte de mí está sorprendida de que alguien haya
Encontrado un grupo de ellos. La primera vez. Las cejas de Tenten se alzaron. Su don es tal que, tarde o temprano, siempre ahuyentan a sus maridos. La kunoichi de arena informó a sus amigos y luego suspiró de nuevo. Como puede sospechar, hubo una especulación desenfrenada durante mucho tiempo de que Itachi Uchiha se enfrentó a un Ouling en una de sus misiones. Todos los pueblos pensaron que ese era el escenario más probable. Haría más que prácticamente cualquier otra cosa para explicar por qué él de repente odió a su familia y amó a sus enemigos, mató a quienes lo amaban y abandonó el lugar donde una vez había sido respetado y honrado. Ese comportamiento es en realidad típico de cualquiera bajo la voz de Rowling, y una gran razón por la cual todos los pueblos están unidos en tratando de acabar con ese linaje siempre que puedan. Naruto, que había estado pensando, ahora intervino, así que tenemos dos grandes preguntas: ¿cómo alguien consiguió un grupo de ellos y cómo los organizan? Ese siempre ha sido el gran problema con Rowlings. Las puñaladas por la espalda y convertirse en traidores son inherentes a su naturaleza, y no solo una vez, sino una y otra vez. Nunca podrías saber de qué lado están, o por cuánto tiempo. Prácticamente definen la herramienta que siempre girará y golpeará a su usuario. Así que, ¿cómo alguien consiguió que algunos apuntaran de la misma manera que los demás? Lo más probable es que no lo hicieran. Temari concluyó. Más probable que el control era simplemente obtener un montón y dejarlos caer a todos en un área. Causarían tanto caos con su mera presencia que cualquier organización que quisieras destruir sería destrozada cuando los amigos se enfrentaran entre sí. No hay límite. Chicos volverse en contra de sus propios padres, y las niñas en contra de sus padres, mientras idolatran a sus peores enemigos. Se torturarían y brutalizarían mutuamente, por el bien común, tendrían aventuras amorosas como acosadoras para niñas que pertenecen a grupos que desprecias, salvavidas de personas que asesinaron a tus padres, se suicidan para complacer a los viejos que te mantuvieron encarcelado y te trataron como un hongo toda tu vida. Te vas de largas vacaciones de campamento mientras las personas que dependen de ti están muriendo y actúan en todas las formas de locura. No se puede encontrar una manera más efectiva de destruir una nación. Es una histeria colectiva. 3. Notas del autor. Bueno, eso fue un desafío, y no por las razones que quizás estés pensando. De todos modos, me alegro de que el capítulo haya terminado. Y espero que me perdonen por molestar a otra autora famosa al nombrar un límite de sangre desastroso en su honor. Pero encaja. Y me gusta introducir límites de sangre que no son todos beneficios. Capítulo 73. El examen de la marmota. Capítulo 73. Por la Lionheart. 3. Kakashi llegó a la piedra conmemorativa pensando en reflexionar un poco antes de ir a encontrarse con su genin en los exámenes, cuando vio a alguien sentado en la piedra. Era un niño, probablemente un genin, y parecía. Kakashi dejó caer su ichaicha en estado de shock. Obito Uchiha saltó desde lo alto de la roca, transformándose del niño que era cuando se graduó a la forma un poco mayor que era cuando murió, y fue en ese latido del corazón que Kakashi se dio cuenta de que aún podía ver la piedra a través del cuerpo de su amigo. Levantó su banda para la cabeza, revelando su Sharingan, pero solo vio lo mismo. Obito estaba de vuelta como un fantasma. Está sorprendido, el espíritu le dio una sonrisa descarada, extendiendo sus manos ampliamente. ¿Qué? Vienes aquí para estar en comunión durante horas todos los días. ¿Por qué deberías estar sorprendido de poder pasar? Obito. El legendario ninja Copycat comenzó con reverencia, con una sonrisa en su rostro, solo para quedar interrumpido por la sorpresa cuando el espíritu le frunció el ceño y detectó un residuo fantasmal de lo que solo podía ser intención asesina. Y el fantasma estaba furioso, mirándolo con los brazos cruzados. No. Mucho tiempo, Hetaki, así que iré directo al grano, porque me lastimas. Los ojos originales y prestados de Kakashi se abrieron en negación. No. Obito. Extendió la mano, implorando a su amigo que creyera. Pero el espíritu no se volvió menos hostil. Solo activé mis Sharingan. Después de mi muerte, Kakashi. Lo sabes. Viví toda mi vida sin él. Era un extraño para mi clan, casi expulsado por mi fracaso. Sin embargo,
Prodigas atención en el hijo del jefe del clan y dices que me estás honrando. Lo entrenas en una línea de sangre que nunca usé y piensas que al hacerlo estás compensando tu deuda conmigo. No. La imagen fantasmal se acercó a su compañero de equipo. Nuestro equipo estaba formado por un genio egocéntrico, su fangirl y el perdedor. Dime cuál era yo, Kakashi. Al ver a su compañero ninja demasiado paralizado por el miedo y la vergüenza para responder, el fantasma asintió y lo hizo por él. Sí, así es. Yo era el perdedor, el tonto. El tipo que amaba a la fangirl, pero fue ignorado por ella a favor del genio prodigio que ella adoraba. Mientras que el genio la desairó en su arrogancia. ¿Y qué es eso de sí mismo? ¿Qué hace ahora el genio centrado, Kakashi? Está entrenando a otro genio egocéntrico e ignorando al chico que es como yo. El paria y el perdedor son despreciados por el genio de nuevo, Kakashi. Solo que esta vez el profesor también lo está ignorando. Nuestro maestro nunca fue tan injusto, Kakashi. Nos enseñó a todos por igual. Sin embargo, has ignorado al chico que es como yo, lo has dejado de lado tanto a él como a la chica. ¿Y para hacer qué? Te estás complaciendo a ti mismo, Kakashi. Ni siquiera digas que estás tratando de compensarme cuando todo lo que puedes hacer es repetir las heridas que me diste en ese entonces. Nunca amaste a Rin, pero la mantuviste alejada de mí. Nunca me enseñaste ni me ayudaste, incluso cuando podrías haberlo hecho tan fácilmente. Acabas de proclamar que yo era un inútil. Ahora hay un niño muy parecido a ti que le está haciendo las mismas cosas aún. Niño que es muy parecido a mí, ¿y tú qué haces? Ayudas a tu copia, tu clon más joven a herir al chico como yo, y afirmas que al hacerlo me estás inventando cosas. Nunca mueras, Kakashi, porque nunca podría soportar verte aparecer aquí, y espero y rezo todos los días para que te preparen un lugar especial en el infierno, incluso cuando podrías haberlo hecho tan fácilmente. Acabas de proclamar que era un inútil. Ahora hay un niño muy parecido a ti que le está haciendo las mismas cosas a un niño que es muy parecido a mí, ¿y tú qué haces? Ayudas a tu copia, tu clon más joven a herir al chico como yo, y afirmas que al hacerlo me estás inventando cosas. Nunca mueras, Kakashi, porque nunca podría soportar verte aparecer aquí, y espero y rezo todos los días para que te preparen un lugar especial en el infierno, incluso cuando podrías haberlo hecho tan fácilmente. Acabas de proclamar que yo era un inútil. Ahora hay un niño muy parecido a ti que le está haciendo las mismas cosas aún. Niño que es muy parecido a mí, ¿y tú qué haces? Ayudas a tu copia, tu clon más joven a herir al chico como yo, y afirmas que al hacerlo me estás inventando cosas. Nunca mueras, Kakashi, porque nunca podría soportar verte aparecer aquí, y espero y rezo todos los días para que te preparen un lugar especial en el infierno, porque nunca podría soportar verte aparecer aquí, y espero y rezo todos los días para que te preparen un lugar especial en el infierno, porque nunca podría soportar verte aparecer aquí, y espero y rezo todos los días para que te preparen un lugar especial en el infierno. Y con eso el espíritu se desvaneció. No mucho después, Kakashi, muy desaliñado y muy borracho, llegó al centro de exámenes el tiempo suficiente para presionar un montón de pergaminos de sellado en los brazos de Naruto, y cuando Sasuke se estiró para llevárselos, Kakashi le golpeó al prodigio que nunca había dicho una palabra fuerte. Palabra de antes, derribando a Uchiha, murmurando que no eran para él, que estaba pagando su deuda, antes de alejarse borracho y tropezando de su trío de genin confundidos. Los pergaminos de sellado estaban llenos de yatsu y manuales de entrenamiento. Naruto incluso encontró el contrato de invocación de perros entre ellos. Era todo lo que Kakashi sabía dar. De pie en el fondo, Ino sonrió. Profundizar en los recuerdos de Kakashi con las técnicas de su propio clan para recuperar la información necesaria y útil para hacer perfecta la ilusión mental generada por el linaje Kerame había funcionado. Se había quedado sin un solo aviso que le alertara de que no era real. Por supuesto que lo había probado con sus Sharingan. Pero ni siquiera el linaje más avanzado podía ver a través de una ilusión cuando esa ilusión era generada por la propia mente de la víctima. Cuanto más avanzados sean los sentidos, más avanzada será la ilusión en ese caso, ya que el cerebro creó detalles adicionales para convencerse a sí mismo. Y las personas que tenían esos sentidos de linaje avanzados aprendieron a confiar en ellos, por lo que si podías engañarlos, la ilusión casi siempre permanecería incuestionable.
Lo vio con su Sharingan, ergo, debe ser real. Ino sonrió. Fue una buena combinación. Tendría que ver en quién más funcionaba. Naruto se encogió de hombros y creó un par de cientos de clones adicionales para abrir esos manuales y leer esos pergaminos. En realidad, como resultaría, lo impactante para él fue cuánto de lo que había en ellos ya sabía. 3. Más tarde ese día, el genin de pelo rubio reflexionó. A lo largo de la prueba escrita, había tenido clones apareciendo, transmitiéndole todo lo que habían aprendido de los pergaminos de Kakashi, y eso había sacado a relucir un punto interesante. Realmente ya no había mucho que pudiera aprender en Konoha. Naruto había adquirido todo el entrenamiento ninja que era posible obtener de la Academia Ninja de Konoha. Todos esos reinicios pasados aprendiendo con aire que le habían dado la mayor parte, y ahora se había transformado en suficientes otros estudiantes. Haciendo preguntas y buscando consejos personales para aprender todo lo que los otros instructores también sabían enseñar. Además, ser capaz de transformarse significaba que había podido salir y comprar los libros de texto, los reales en lugar de las versiones especiales, modificadas que los maestros le habían dado para sabotearlo. No solo había comprado los libros requeridos, sino también todas las lecturas opcionales, complementarias y recomendadas, así como los casos especiales y las cosas de nicho destinadas a ninjas que estaban seriamente interesados en especializarse en un campo determinado, y los había leído todos. Docenas de veces. Infierno. Si había algo que la aldea de Konoha consideraba lo suficientemente básico como para enseñar a los aspirantes a genin, él lo sabía. Y con Tsunade convirtiéndose en que se caga con tanta frecuencia, la mayoría de las cosas que Suna le enseñó a su ninja ya las sabía, y no pasaría mucho tiempo antes de que supiera el resto de lo que tenían allí. Todo el entrenamiento especializado en arena para sus técnicas de viento puede haber sido aburrido, pero no más que hojas flotantes, y ahora estaba a punto de dominarlo. Incluso estaba aprendiendo a crear su propio abanico gigante, como el de Temari, usando los pergaminos que su madre había dejado sobre esas técnicas de elaboración. Diablos, con Tsunade como su que se caga, podría ordenarle a Suna que le enseñe a su esposo y hermanas esposas no solo las cosas básicas, sino también a niveles más avanzados, cualquier cosa que no sean secretos del clan, básicamente. Lo suficiente como para convertirse en un Jounin varias veces, al menos, y para cosas específicas del clan, como familia de Tenten, también conocida como Mikanohana, por matrimonio, ya estaban aprendiendo los secretos de Mantis. Así que pronto sabría más sobre ser un ninja de Hiden San que sobre ser uno de Hiden Leaf. Entonces, la pregunta fue, ¿qué sigue? Mientras Naruto giraba un tenedor que había hecho en sus manos, pensando mucho durante su almuerzo después de la prueba, notó cuánto trabajo había puesto en ese simple cuchillería, lo que le hizo pensar en cuántas habilidades tenía. Esconderse de su daimyo ahora, cuando de repente tuvo su respuesta. 3. Daimyo-sama, el clon de Naruto transformado en un anciano presionó su rostro contra el suelo de la corte del Señor del Rayo en total postración después de que terminó la ceremonia de su presentación formal. Anhelo una bendición de ti. El daimyo de Lightning Country sonrió al artesano. Con sus habilidades, la gloria y la grandeza de su corte pronto eclipsarían incluso a sus rivales más impresionantes, y Lightning sería conocido como una tierra de riqueza, así como de poder. Eso fue más que suficiente para ponerlo en el estado de ánimo de conceder favores al viejo artesano para mantenerlo feliz. ¿Qué es lo que deseas? El viejo artesano señaló a un lado a la multitud de jóvenes arrodilladas detrás de él. Señor, tengo una familia numerosa con muchas sobrinas y primas. A mi hijo lo entrenaría con mucho gusto en mi trabajo para que me siguiera, pero estas muchas muchachas no tienen las dotes ni el temperamento para forjar obras astutas en el arte del metal. Aún así, no los dejaría sin un centavo o sin un oficio. Como no son dignos de un matrimonio noble y no puedo enseñarles mi propia especialidad, sus madres han pedido que les enseñen como ninjas para que su futuro esté seguro. Que así sea. El daimyo hizo un gesto con su abanico a un lado a uno de sus ayudantes. Asegúrate de que sean transportados rápidamente a la aldea de Hidden Cloud e inscritos en su programa ninja. Es la mitad de su año escolar, medio objetó el ayudante. El daimyo se puso un poco nervioso, ya que la petición del artesano era fácil y no le gustaba que le impidieran llenarla. Entonces asegúrate de que tengan tutores que los pongan al día con el resto de sus compañeros. Vamos.
Transformada en mujer, Naruto luchó contra una sonrisa mientras la llevaban junto con el resto de las chicas del clan Kitsune a entrenar en Cloud. Diablos, con el Dainjo como respaldo, serían puestos en la vía rápida, obteniendo la mejor ayuda e instructores, aprendiendo así sus secretos más rápidamente. Un mes de esa instrucción, repetida varias veces, junto con lo que estaban haciendo para sacar a la luz los secretos de sus pueblos de origen de las entradas extranjeras al examen de Chunin. Y no pasaría mucho tiempo antes de que pudieran pasar como locales e incluso comienza a usar ese truco que Naruto había usado para aprender el estilo de arte marcial de la Academia Ninja en casa, reemplaza a otros estudiantes para que aprendan las lecciones en sus niveles, reemplazando gradualmente a mejores y mejores hasta que tengas todo el conocimiento que la Academia de la Aldea podría enseñarte. Solo que en este caso se aplica a algo más que artes marciales. De hecho, si esto funcionaba bien, tendría que intentar hacer lo mismo con Rock and Mist y tal vez con las otras aldeas. Incluso podrían excusar una cierta cantidad de conocimiento ninja al afirmar que una vez fueron un clan ninja errante que había tenido un artesano lo suficientemente hábil como para obtener un puesto permanente en la corte y conseguir un hogar para su clan, y así ingresar a clases más avanzadas. Lo mejor de todo es que al convertir su personaje de artesano en un anciano, incluso salió de cualquier posible matrimonio con hijas nobles. 3. Mientras miraba otras aldeas, Naruto había llegado a su propia epifanía. Necesitaba proyectos en los que trabajar, ya que acababa de terminar de inventar el Sticky Capture Clone, que era como un clon de agua o barro, solo que se deshacía en un fluido que coincidía con el Sticky Capture Fill, en este caso cubriendo todas las superficies. A su alrededor, a menos que tuviera una barrera de chakre, basada en las almohadillas de chakre que protegen sus pies del campo de captura pegajoso, para mantenerse a salvo, y ya habían curado todas las dolencias en el hospital de Konoha. Un niño tiene que mantenerse ocupado y, después de haber encendido un poco de fuego creativo, quería seguir inventando tanto como fuera posible, por lo que estaba racionando estrictamente cuanto se permitía leer en la recién descubierta biblioteca Uchiha. Las técnicas eran buenas, pero las que él mismo había inventado siempre eran mejores, y además eran cosas conocidas, con contraataques conocidos. No quería ser simplemente otro Uchiha, recolectando lo que ya estaba disponible. Bueno, eso estuvo bien, y lo disfrutó, especialmente porque ahora tenía acceso a las técnicas que siempre había querido, pero si ese era el límite que nunca llegaría a lo que podría ser. Todos los ninjas más grandes crearon al menos una técnica única, y no quería ser recordado únicamente por cambiarse a mujeres desnudas todo el tiempo. Todo eso explicaba por qué estaba experimentando. Lo que estaba experimentando también era útil, y en este caso había tenido una idea. Mientras hacía su armadura su mente había vagado y había aparecido un clon en otro lugar. Fue durante una práctica, entrenando en técnicas de títeres, y antes de que el muchacho con la atención errante se diera cuenta, esos pensamientos de arreglar nuevas articulaciones para su títere experimental habían infringido lo que estaba haciendo distraídamente con su propia armadura, y él había mezclado los dos, estropeándolos a ambos. Pero eso había llevado a un concepto asombroso. Es decir, los títeres solo podían moverse gracias a las cuerdas de chakra que los animaban. No tenían músculos, huesos o tendones que pudieran llamar propios. Tenían una forma vagamente humana y estaban animados por la habilidad del titiritero. Entonces, su armadura también tenía una forma vagamente humana. Podría animarlo como un títere. Pero, ¿y si animaba eso mientras lo llevaba puesto? ¿No podría usar la fuerza animadora para mejorar su propio acondicionamiento físico? Agregando la fuerza de un títere a la suya, podría ser más fuerte y más rápido. Esencialmente, sería un conjunto de servoarmadura, la fuerza de su propio cuerpo magnificada por la ayuda del metal animado por chakra que usaba como armadura. Ya tenía la forma. Teóricamente, de esa manera su propio acondicionamiento físico, o la falta del mismo, ya no sería su principal factor limitante, sería su habilidad para animar la marioneta barra diagonal armadura que llevaba. Y eso era algo que podía practicar hasta alturas extremas usando clones. La idea era demasiado intrigante. Solo tenía que probarlo. Al otro lado del pueblo, otro Naruto que estaba con Haki llegó a las mismas conclusiones mientras practicaban sus técnicas de hielo juntos. Uno de los movimientos que quería que él aprendiera era formar una capa flexible de hielo alrededor de su cuerpo para que sirviera como armadura,
y una de las cosas más difíciles de hacer era llevarla hasta donde pudiera flexionarse y moverse para no obstaculizar su movimiento. Propias acciones, mientras detiene los golpes de su enemigo. Los clones blindados de esta manera podrían soportar una cantidad terrible de castigos sin disiparse, siempre y cuando la armadura nunca fuera rota. Sin embargo, aprender a flexionar las capas de hielo para no obstaculizarse a sí mismo, Naruto naturalmente puso demasiado poder en la técnica y aplastó el vaso de leche que estaba tratando de levantar en lugar de levantarlo en su mano. Hake se apresuró a regañarlo por eso, pero los ojos de Naruto ya estaban brillando. Su mano se había movido suavemente, pero el hielo se había flexionado con demasiada fuerza, rompiendo el vidrio en pedazos. Está bien, hacer eso cuando no quieres tenía que ser detenido y entrenado para que te quitaran. ¿Pero usarlo cuando querías aplastar algo? ¿O lanzar un puñetazo demasiado poderoso? Acababa de inventar una técnica para aumentar la fuerza. Uno que funcionaría para el clan, en lugar del aumento de fuerza de Tsunade. Que requería cambios en el cuerpo a través de una cirugía de chakra que detuvo su regeneración. Lo había inventado de esa manera para evitar que un Uchiha le robara su fuerza característica, y era una de las mejores médicas del mundo, por lo que sabía lo suficiente sobre el cuerpo como para saber cómo aumentarlo sin hacerse daño. Pero hasta ahora había impedido que los miembros de su clan en regeneración lo supieran. ¿Ahora? Bueno, tal vez ya no necesitaban su versión. Después de que terminó el reinicio, los dos clones combinaron sus conocimientos y se dieron cuenta de que habían inventado lo mismo dos veces, utilizando métodos diferentes cada vez. Servoarmadura era servoarmadura, ya sea de hielo o de metal. Lo que, por supuesto, significó que tuvieron que inventar una versión usando madera, que también podían crear, flexionar y controlar. 3. Naruto finalmente había terminado de traducir ese libro en inglés. Sobre el control de chakra, y resultó que no tenía nada que ver con el chakra. Se trataba del vuelo. Naruto no tenía idea de que había reglas sobre ese tipo de cosas. El ninja de su mundo había intentado volar sin éxito desde el comienzo del chakra. Algunos de sus primeros experimentos sobre la manipulación elemental consistieron en tratar de volar, y todos fallaron. Construir pilares invisibles gigantes de chakra para pararse, lanzarse al aire con explosiones masivas de chakra y alas de chakra improvisadas habían fallado espectacularmente. Eventualmente, tales experimentos habían cesado por completo, y esa era una de las principales cosas que ningún ninja de ningún pueblo había aprendido a hacer. Pero aquí, expuestas con la más pura simplicidad, estaban las reglas sobre cómo funcionaba el vuelo. Naruto incluso pudo ver, dadas estas reglas, cómo los experimentos anteriores habían fallado. Las ráfagas de chakra daban empuje pero no elevación, y por lo tanto agotarían incluso al Kai más fuerte antes de obtener algo más útil que un salto gigante, aunque ahora sabía dónde probablemente habían comenzado los orígenes de las técnicas de salto ninja. Si bien es casi seguro que las alas tenían la forma incorrecta, por lo que no habrían funcionado adecuadamente. Lo más cerca que estuvo un ninja de volar fue lo que hizo Temari con su abanico gigante, e incluso eso fue imperfecto, una caída lenta que imitaba una hoja de pluma caída más que un vuelo real. Pero aquí, expuesto con detalles insoportables, estaba como hacerlo bien. Alguien con las reservas de chakra de Naruto podría subirse a un ventilador como el de Temari y simplemente nunca aterrizar, yendo a toda velocidad a lugares como Sand Village o Cloud. En realidad, no tenía una idea real de qué tipo de rango o velocidad podría obtener de esto. Nunca lo había intentado, y llevaría algún tiempo descubrir las nuevas técnicas que se necesitarían para que funcionara. Pero él y el resto del clan Kitsune iban a emprender el vuelo. 3. Casi inmediatamente. Después de inscribirse en las academias ninja de otros pueblos, Naruto tuvo una avalancha de nuevas ideas para sus propios proyectos. Por ejemplo, no podría ser un ninja de Hidden Mist sin aprender un par de cosas sobre la manipulación del agua. Y como lo era ahora, bueno, lo hizo. Otras aldeas enseñaron cómo caminar sobre el agua, mientras que la Academia de Hidden Mist enseñó cómo lo hacían, desglosándolo para que el proceso se entendiera, no solo se realizara. El agua tiene tendencia a pegarse siempre que sea posible. Su propio peso imposibilitaba ciertas formas, pero sin embargo ese rasgo de adherirse a sí mismo se llamaba tensión superficial, y era algo así como una piel.
Esa piel era la que permitía a las arañas y otras cosas de peso casi insignificante caminar sobre la superficie del agua. Ninja había aprendido a mejorar esta tensión superficial con chakra y a caminar sobre ella, a pesar de que su propio peso estaba fuera del rango de magnitud en el que normalmente habrían atravesado la resistencia de esa piel. Los pasos de caminar sobre el agua fueron los primeros en aprender a detectar y mejorar la tensión superficial para que la piel pudiera sostenerte. Aunque en esta etapa era como caminar sobre un colchón muy profundo, muy blando, y no muy bueno para pelear. Luego, uno tenía que aprender a usar el chakra para repeler el agua del cuerpo y del equipo, porque de lo contrario, cuando te mojaras, el agua te arrastraría inmediatamente hacia abajo en lugar de mantenerte arriba. Luego, por último, un ninja aprendió cómo hacer una plataforma estable para pararse, haciendo que la tensión superficial sea lo suficientemente fuerte como para sostenerlos como una pista de baile en lugar de un colchón. Aprender sobre la tensión superficial también condujo a otros inventos, como la técnica de la prisión acuática, que crea una burbuja de agua ineludible alrededor de un ninja enemigo como una forma de inmovilizarlo. Naturalmente, al tener cantidades obscenas de chakra, Naruto había estudiado el arte del agua caminando de atrás hacia adelante, aprendiendo cómo hacerlo más duro que el concreto debajo de él antes de saber cómo hacer que lo mantuviera despierto.